Gracias, congresista Arce. Congresista Alcorta. Algunas aclaraciones, ¿no? Primero, que la ley no es retroactiva. Entonces, por ahí no va el tema, ¿no? Yo me acuerdo que tuve con usted un debate en una comisión permanente con el congresista Richard Arce a raíz de la ministra Martens, cuando usted reclamó colegios y mejorar colegios. Y usted ha hecho una referencia a través de la mesa sobre cuando el presupuesto está acá en debate y cada uno pide para su región y habla de sus exoneraciones y todo eso. Sí, no hay que botar la plata. Casi 1.000 millones de soles en auditorías y asesorías. Según el Ejecutivo, con 100 millones de soles se pueden reparar todos los colegios del país. Con 100, metámosles 200, el doble, para ponerlos bien pito. Y sobraban como cerca de 700 millones. De repente, pues, un aumento, un bono especial a los maestros para poder lograr caja para la caja fiscal, valga la redundancia, para enero. Eso fue el primer año y medio de gobierno que hemos tenido. Sí, necesitamos plata. Por ejemplo, a mí me sorprende que APSI no haya cobrado más de 10, casi 15 millones de soles en multas. Es más, cerraron la oficina de fiscalización. Nosotros hicimos una investigación al respecto con Luz Salgado en el periodo anterior y mandamos la denuncia a la Contraloría. Más de 15 millones de las ONGs que faltan a todo, no indican nada en un país donde hay lavado de activos, narcotráfico, sicariato, de todo. Tenemos derecho a saber de dónde viene la plata, objetivo y final. Y el Estado todavía les propuso, fue el gobierno aprista justamente, les propuso trabajar con el Estado, exonerarlos. Pero si tú no quieres decir absolutamente nada, pagas tus impuestos. ¿Sabe a qué extremo llegamos, señor Arce, a través de la mesa? Una ambulancia, un camión de bomberos, nos podemos demorar un año en sacarlo. Los medicamentos se pueden podrir, las ONGs pueden sacar al día siguiente manejando su carro ellos. Lo que sea, su 4x4. Esas son las diferencias. Acá se ha perdido plata. ¿Damos plata? Usted reclamó colegios para su zona. Casi 1.000 millones de soles en asesorías y auditorías. Y si usted ve la relación, se repiten. O sea, ha sido una cosa disfrazada de los mismos 5.000, 5.000, 7.000, 15.000, los mismos. Se repite lo mismo. Casi 1.000 millones de soles tiene más presupuesto han gastado más que el presupuesto del MIDIS. Entonces, también hay que un poquito conocer cómo son las cosas y las historias. Y obviamente, hemos reclamado en la Comisión de Relaciones Exteriores, ya se fue el congresista Galarreta, hacer un proyecto de ley para que las ONGs también paguen sus impuestos, que sean dineros no gubernamentales, o por lo menos que detallen bien a qué viene la plata, de dónde viene la plata, para qué viene y cuál es el objetivo final. Tenemos derecho a saber a quién contrata, si su mamá, su tía, se compra 4 carros, una casa, no tengo idea. En la mayoría de los casos no tienen sueldos, solamente el personal estable, secretarias, el mensajero. Pero son proyectos que se dan vueltas entre ellos mismos de 25.000, 30.000, 40.000. Esa plata, eso ahí se ha perdido año tras año. Entonces, si queremos más plata, comencemos por fiscalizar todo. Yo no sé si usted estaba acá y cuando dije, y tengo un proyecto presentado en economía, para que la Contraloría entre a la SUNAT a ver si cobran todo lo que tienen que cobrar, a todo el mundo, por ejemplo. Pero no botemos la plata. ¿Se acuerda que le hice comentar una oportunidad a través de la mesa? Casi 1.000 millones de soles. La información está en la Contraloría. Casi 1.000 millones de soles se fueron en todo. Pero los que se repiten son las mismas personas, los mismos estudios, la misma gente que defendió al Señor. En educación, no en frivolidades, no. Usted pidió plata para su región, para los colegios. Y el Ejecutivo son 100 millones. 200 millones, 200 pongámosle, el doble, para ponernos a autometer, y está la reconstrucción del norte. En nada, en cero, la gente sigue viviendo en carpa. No le hemos devuelto a esa gente su vida normal. El presidente se pasea por todo el país diciendo todo lo que se le pasa por la cabeza y no aterriza en nada. El norte todavía sigue con su vida irregular y se viene aparentemente una corriente del Niño. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Gilbert Violeta, finalmente. Gracias, presidenta. Primero, me hubiera gustado que esté presente el congresista Arana, porque la verdad, aunque él dice que estos no son debates ideológicos, su discurso ha estado cargado completamente de ideología.
Y probablemente lo que yo voy a opinar también está cargado de ideología, un poco en respuesta en su ausencia, aunque lo acompañe el congresista Arce, que creo que es más próximo, en el siguiente sentido. Habemos quienes creemos que todo país tiene derecho a generar riqueza y que la riqueza tiene que sustentarse básicamente en la iniciativa privada y que por lo tanto la política de crear impuestos por crear impuestos no es la mejor política y que más bien cuando se genera cierto nivel de presión tributaria se desincentiva la generación de riqueza en cualquier país y eso de ahí es el ABC de la economía. Pero en fin, eso solamente como idea general. Avanzo un poquito más y le doy la interrupción al congresista Arce y luego a la congresista Alcorta. En todo caso, de una vez para no... Congresista Arce. De un minuto nomás, gracias, presidenta. Usted sabe, congresista Violeta, que la presión tributaria del Perú es uno de los más bajos de Latinoamérica, está casi al nivel de Venezuela. Estamos en el orden del 13, llega al 14% de presión tributaria. Entonces, si hacemos objetivamente el análisis, y eso no significa aumentar impuestos, es simplemente está relacionado a exoneraciones tributarias, está relacionado a temas de elusión tributaria. Entonces, sin hacer grandes cambios, podríamos mejorar y eso significaría mejorar los ingresos para el país. Entonces, no es un tema ideológico, es un tema de objetividad. Gracias. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Yo suscribo lo que dijo el congresista Gilbert Violeta, ¿no? Porque las riquezas se originan justamente con la inversión. Y con inversión sobre todo en ellas cosas que la naturaleza y Dios bendijo al país, como la minería, por ejemplo. Y se puede vivir con agua y minería. Se puede vivir con medio ambiente y minería. Y si supieran un poquito más de cuando están en la parte ideologizada de la izquierda, vayan ustedes a la selva y van a ver dónde está el puerto del río, donde se para. Porque las maderas tienen su marca, tienen un mono, tienen una X, tienen colores, tienen dueños. ¿Quiénes son los que talan? La misma población de la selva, las mismas comunidades nativas, porque les pagan una miseria, los explotan. Pero se puede vivir, Dios, la naturaleza, nos dio el prodigio, la naturaleza, que tenemos minerales que crecen como mala hierba en el país y no las utilizamos. Qué pena que no siempre Corana, a través de la mesa, el 54% de la población de Cajamarca no tiene ni agua ni sabe qué tal. A ver, gracias. Congresista Violeta. Sí, presidente, en esa perspectiva, el decreto legislativo lo que está buscando sustancialmente es combatir la elusión tributaria. El ex jefe de la SUNAT en la Comisión de Presupuesto el año pasado nos dijo que entre elusión y evasión tributaria el Perú dejaba de recaudar 56.000 millones de soles cada año. Y ese es un tema real de la economía, y ahí coincido con el congresista Arce en que esa es una cuestión práctica sobre lo cual se tiene que atender. Precisamente el decreto legislativo incide en eso, en buscar una medida de combatir la elusión tributaria, pero se tiene que combatir respetando un marco de estabilidad jurídica, de respeto jurídico a los actores privados. En ese sentido, yo he coordinado con la gente del MEF quienes me señalan que están de acuerdo, se allanan a las objeciones del grupo de trabajo en el texto con una salvedad, ¿no? Sugieren, se pide, en todo caso yo hago mío esta propuesta, para que la primera disposición, para que lo que se contiene actualmente en la segunda disposición complementaria y final, que entre la primera y la segunda quede reducida a un solo texto con el siguiente tenor. Disposición de la ley 30.230. La vigencia del decreto legislativo no está condicionada a lo regulado en el artículo 8 de la ley 30.230, sin perjuicio que lo dispuesto en los párrafos segundo y quinto de la norma 16 del Código Tributario es de aplicación a los actos, hechos y situaciones que se produzcan a partir de la publicación del Decreto Supremo a que se refiere el segundo párrafo del referido artículo 8. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué tiene sentido? Porque esta norma básicamente lo que crea el comité revisor, ¿cierto? Frente a las acotaciones tributarias que van a hacer los supervisores, se crea un comité revisor. El asunto es que, así como está redactado, este comité revisor podría tener facultades de revisión retroactiva. Y lo que hay que hacer es que hay que decirle que en cuanto se crea el comité revisor, usted puede hacerse, señor comité, su trabajo de aquí para el futuro. Entonces, lo que se está tratando de poner es precisar el texto como un candado a efectos de establecer, de evitar la retroactividad. Con esa salvedad,
nosotros apoyaríamos la modificación propuesta. Yo en todo caso terminé, presidente. Hemos cerrado rol de oradores. Congresista Arce, sin embargo, puede usted volver a hacer uso de la palabra. Presidenta, quiero dejar bien en claro en la Comisión de Constitución que no estamos aplicando retroactividad a una ley, al contrario, la ley fue promulgada en el 2012. Ollanta Humala lo suspendió su aplicación el 2014. Entonces, cuando se forme ese comité, el objetivo y lo racional, lo que uno entiende, es desde el momento de la promulgación de la ley. Esa norma no fue derogada. Si fuera derogada y después se está aplicando, evidentemente no habría mayor discusión. Nos va a ayudar. Pensemos en el país, juguemos en función de los intereses del país, y eso no es un tema ideológico, es sentido común. Gracias. Gracias, congresista Arce. Vamos a trabajar el texto sustitutorio entonces, recogiendo lo que los señores congresistas han propuesto en ese momento. Congresista Torres. Sí, presidenta. Solamente señalar que resulta lógico lo que está manifestando el congresista Gilbert Violeta, en el sentido de que quede claro que estas disposiciones o esta norma antielusiva sea aplicable de ahora hacia adelante para dotar la seguridad jurídica correspondiente. Y lo segundo es, también es atendible lo señalado por la congresista letona, en el sentido de que dotar de dolo respecto a los actos que realicen los contribuyentes con una presunción juris tantum, dejándole al contribuyente la labor de demostrar que esto no fue así, parece bastante desproporcionado, ¿no? Es como, y de hecho nos está pasando en distintos ámbitos, ¿no? En los cuales nos dicen, oigan, ven y pruébame que tú no tuviste la intención, pruébame que tú no tuviste ese ánimo de realizar las cosas. Creo que las cosas las estamos confundiendo y esa es una labor que corresponde directamente a la administración tributaria. Entiendo, presidenta, que están acogiendo en estos momentos la redacción y yo le pediría que esperemos unos minutos porque esta es una norma que entra en vigencia a partir del 1 de enero de el 2019 y salvo que usted lo permita y que sea con cargo a redacción, porque creo que ya lo leyó el congresista Gilbert Violeta en el tema del dolo que refirió la doctora letona, la congresista letona, podría quedar de la siguiente manera, ¿no? Artículo 3, modificación del artículo 4 del decreto legislativo 1422, decreto legislativo que modifica el Código Tributario. Modifíquese el artículo 4 del decreto legislativo 1422, decreto legislativo que modifica el Código Tributario conforme al texto siguiente. Artículo 4, incorporación del artículo 62C del segundo párrafo del numeral 6 del artículo 77, del numeral 9 del artículo 178, del noveno ítem del rubro 6 de las tablas de infracciones y sanciones 1, 2 y 3, referido a las infracciones del numeral 9 del artículo 178 y de la nota 23 de las tablas de infracciones y sanciones tributarias 1 y 2 de la nota 15 de la tabla de infracciones y sanciones 3 del Código Tributario. Incorpórese el artículo 62C, el segundo párrafo del numeral 6 del artículo 77 del Código Tributario, el numeral 9 del artículo 178, el noveno ítem del rubro 6 de las tablas de infracciones y sanciones 1, 2 y 3, referido a la infracción del numeral 9 del artículo 178 y la nota 23 de las tablas de infracciones y sanciones tributarias 1, 2 y la nota 15 de la tabla de infracciones y sanciones del Código Tributario en los términos siguientes. Creo que con esas dos modificaciones, presidenta, si usted lo permite, con cargo de redacción, porque creo que estamos de acuerdo tanto la bancada oficialista, entiendo que la bancada del APRA, Fuerza Popular, y por un tema ideológico y de seguridad jurídica no lo estamos con las bancadas de izquierda. Gracias. Sí, congresista, yo creo que no va a demorar en lo que vamos debatiendo el decreto legislativo que viene a continuación, el 1424. Perfectamente va a estar listo el texto, yo creo que no demora mucho. Congresista Violeta, para sustentar el decreto legislativo que modifica la ley de impuesto a la renta, que considera que cumple con lo dispuesto en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y el artículo 90 del Reglamento del Congreso.
Gracias, Presidenta. En la quinta sesión ordinaria del Grupo de Trabajo encargado del control constitucional sobre actos normativos del Poder Ejecutivo, se aprobó por mayoría, con los votos del congresista Javier Velázquez Quisquén y de quien le habla, el informe sobre el Decreto Legislativo 1424, decreto que modifica la Ley del Impuesto a la Renta. El Decreto Legislativo 1424 tiene como objeto perfeccionar el tratamiento aplicable a las rentas obtenidas por la enajenación indirecta de acciones o participaciones representativas del capital de personas jurídicas domiciliadas en el país y a las rentas de los establecimientos permanentes de empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior. Asimismo, el decreto tiene como objeto modificar el tratamiento del crédito directo e incorporar el crédito indirecto a fin de atenuar la doble imposición económica y modificar el tratamiento aplicable a la deducción de gastos por intereses para la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría. Dicho decreto legislativo se aprobó en el marco de la delegación de facultades concedidas en la Ley 30823, sustentada en los literales A y K del inciso número 1 del artículo 2 de la presente ley, que delega en el Poder Ejecutivo la facultad para legislar en materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de las personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión del Estado. La Ley 30823 delega facultades para legislar en materia tributaria a fin de modificar la Ley del Impuesto a la Renta respecto a la deducción de gastos empresariales a fin de que estos no se utilicen indebidamente en generar escudos fiscales. El dictamen de la referida ley señala de manera expresa que la delegación se enmarca en modificar la deducción de gastos empresariales a fin de que estos no se utilicen indebidamente para generar escudos fiscales, para lo cual se propone modificar las reglas sobre deducción de intereses, sobre operaciones de endeudamiento entre partes no vinculadas, siguiendo las mejores y más razonables prácticas internacionales. Recomendaciones del Plan de Acción número 4 de la OCDE. El Plan de Acción número 4 de la OCDE señala que el uso de intereses por préstamos es una de las técnicas más simples de planificación fiscal internacional para trasladar beneficios, por lo que mejor práctica recomienda limitar su deducción a un porcentaje del EBITDA de 10 al 30%. Añade que los países pueden aplicar la mejor práctica de manera amplia e incluir a las entidades de un grupo doméstico y o entidades independientes que no son parte de ningún grupo. Por estas consideraciones, señora Presidenta, colegas, el informe se aprobó por mayoría, que el decreto legislativo cumple con los requisitos establecidos en la Constitución y fue aprobado respetando la ley autoritativa. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Violeta. Siendo el tiempo que lleva transcurrido la sesión, vamos a poner a votación con cargo a redacción el dictamen del decreto legislativo 1422. Los señores congresistas que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad con los cambios que serán recogidos en el texto que queda con cargo a redacción. Se abre el debate para el decreto legislativo que acaba de... Sí. Congresista Torres. Sí, una precisión, no podemos verlo en comisión permanente. De hecho, vamos a tener que, en un tema de responsabilidad, ponernos de acuerdo las bancadas para solicitar a la presidencia del Congreso que se vea en el Pleno. Entiendo que esta semana termina el Pleno, entonces, por ser una materia de índole tributaria que tiene vigencia a partir del 1 de enero, ambos decretos legislativos que hemos discutido, tendríamos que verlo esta misma semana y vamos a tener que solicitar la exoneración. El tercer. ¿Está pidiendo usted esto por el decreto legislativo que acaba de sustentar el congresista Violeta? ¿Por el 1424? No, el 1419 y el 1422, precisamente por eso es que quería que tengamos el texto final a fin de poder agilizar el trámite que corresponde. Pues ya fue votado. Ahora no sé la precisión con respecto a qué está pidiendo, que aceleremos el trámite de aprobación en el Pleno. Para pedirlo. Para pedirlo y para que se tomen todas las medidas en la firma de los dictámenes correspondientes, siendo el tema tan importante. Estás avisando que no va a correrla.
Así es, congresista Torres. Cuando iniciamos la sesión dijimos que era urgente porque tienen naturaleza tributaria y deben aplicar a partir del 1 de enero. Eso explicita la prioridad que esta comisión le está dando al tema. Congresista Arce. Presidenta, voy a modificar mi voto en el 1422. Es en contra, por favor. Conste la modificación del voto del congresista Richard Arce. Congresistas, tenemos, además del tema que acaba de sustentar el congresista Violeta, y yo quisiera, atendiendo a que todavía tenemos quórum, que podamos debatir el predictamen de los proyectos de ley 2916 y 3091 que propone adecuar el cronograma electoral para las elecciones municipales complementarias. Esto por un tema de plazos. Si nosotros no realizamos el debate y la aprobación de este proyecto de ley, las elecciones complementarias del año que viene van a tener un riesgo importante y no se puede ver en la comisión permanente porque es modificación de ley orgánica. Es un proyecto de ley que yo agradecería que podamos verlo el día de hoy por los plazos que son perentorios en el cronograma electoral, y podríamos postergar a lo mejor el debate del Jurado Nacional de Elecciones, congresista Alcorta. Y dejamos pendiente el debate del decreto legislativo que acaba de sustentar el congresista Violeta para la siguiente sesión que nosotros tengamos como comisión. Entonces, señores congresistas, se propone la aprobación del predictamen contenido en los proyectos de ley 2916 y 3091 presentado por el Jurado Nacional de Elecciones, que propone adecuar el cronograma electoral para las elecciones municipales complementarias. En debate, el predictamen de los proyectos de ley 2916 y 3091. Los señores congresistas que desean hacer uso de la palabra pueden hacerlo en este momento. Es un tema de plazos, congresista, simplemente de adecuación de plazos. Congresista Violeta. Presidente, solamente dos interrogantes. Bueno, como recién estamos revisando esta información, yo entiendo que el equipo técnico debe haber revisado los plazos conforme a la norma, que además son plazos que este Congreso modificó en los últimos meses. Y el segundo aspecto es, entiendo que este mismo Congreso aprobó una ley por el cual nosotros no podíamos aprobar ninguna norma electoral hasta un año antes de ejecutado el proceso electoral. Por lo tanto, ahí podríamos tener un conflicto, solo como un comentario. Gracias, congresista Violeta. Lo que pasa es que, de acuerdo al proyecto de ley que ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones, se están acortando los plazos de acuerdo a lo que nosotros hemos modificado, precisamente para poder calzarlos en los plazos que nosotros mismos hemos modificado. Es un tema estrictamente de plazos y cronograma. Si nadie más... Sí. Va a ser congresista Alcorta. Prácticamente por la presión del tiempo, el cronograma, y que nos come el tiempo, casi un acto de fe, tenemos que votar esto, pero única y exclusivamente es un tema de plazos, nada más. Entonces es casi un acto de fe el que hay que hacer, no queda otra alternativa. Gracias, congresista Alcorta. Si no hay ninguna intervención, entonces en el Pleno. Así es. Los señores congresistas que estén a favor del predictamen de los proyectos de ley 2916 y 3091 que propone adecuar el cronograma electoral para las elecciones municipales complementarias, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, congresista Becerril, es a favor. Ha sido aprobado por unanimidad. Señores congresistas, en debate el predictamen del proyecto de ley 3056 que propone establecer la eliminación de toda multa o sanción pecuniaria, administrativa y accesoria al ejercicio del derecho al voto. Se propone la aprobación del predictamen del proyecto de ley 3656 que propone establecer la eliminación de toda multa o sanción pecuniaria, administrativa y accesoria al ejercicio del derecho al voto. En debate el predictamen del proyecto de ley 3656. Congresista Lourdes Alcor. A ver, esta es una forma, considero una forma disimulada de dejar el voto libre, porque a la hora que no hay multa, se elimina la situación de la obligación. Yo no sé si el Perú, yo creo en lo personal que todavía no estamos preparados para eliminar el voto, que lo hacemos cada 5 años. Así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones de los ciudadanos.
Y en este país votamos cada 5 años y cada 4 por el tema municipal y regional. Entonces, si no hay interés en la votación y las elecciones, ¿para qué diablos el señor Vizcarra llama una convocatoria de elecciones de un referéndum? Si a nadie le interesa absolutamente nada y no vamos a votar. En Chile, un presidente sale hoy día con el 39% de elección, porque ahí se ha eliminado la obligación de la votación. Yo no estoy de acuerdo porque creo que ya hay una población vulnerable que está protegida de esta situación. Más bien deberíamos preocuparnos que los transportes públicos en las días de elecciones no cobren tarifas de 100 veces el costo de pasaje, porque esa gente humilde que toma pasaje aprovecha a la familia. Yo estoy en contra de esta propuesta, presidente. Gracias, congresista Alcorta. ¿Algún otro señor congresista desea hacer uso de la palabra? Congresista Richard Arce, atendiendo que el dictamen que se está proponiendo y que ustedes tienen en sus manos no elimina la multa, sino elimina las sanciones administrativas derivadas de la no concurrencia a votar. El voto se mantiene como obligatorio, la multa se mantiene con una escala ajustada nuevamente, pero sí se eliminan todas las sanciones administrativas derivadas del hecho de no acudir a votar. Congresista. Claro, una aclaración y una rectificación. Es a los peruanos que están en el exterior. Para peruanos que están en el exterior, que ya está regulado y que ahora se está poniendo expresamente, y eso es la eliminación de toda sanción. Y para los nacionales, para los nacionales continúa la obligación del voto con una sanción pecuniaria, pero eliminando toda sanción administrativa derivada del acto de no sufragar. Congresista Richard Arce. Gracias, presidenta. Acá hay un debate mayor. Acá estamos viendo, en el trasfondo de la propuesta, evaluar si el voto va a seguir siendo obligatorio o va a ser voto voluntario. Eso requiere definitivamente todo un análisis y todo un debate que nos permita analizar con objetividad el tema de representación democrática, porque es en función a esos votos que se eligen a los representantes, a las autoridades en todas las instancias. Lo que consideramos, presidenta, es en ese marco de requerir un debate mayor, un análisis, nosotros como Nuevo Perú nos vamos a abstener, no estaríamos de acuerdo con una norma que pretende modificar el sentido del voto voluntario y el voto obligatorio. En este momento, presidenta, esto hace que tengamos la obligación de ejercer nuestro derecho ciudadano. Como aspiración, como visión de país, definitivamente pienso y aspiro que un día la gente entienda que no solamente el ejercicio de nuestros derechos electorales es ir a votar, sino una participación real. Y por eso se requiere un debate mayor para entender la responsabilidad que tiene el ciudadano al ejercer su voto, al delegar a una tercera persona la representación frente a los designios que tienen en su población. Entonces, definitivamente, presidenta, nosotros vamos a abstenernos porque esto requiere un mayor análisis. Me pedí una interrupción la congresista Alcorta, si usted lo permite. Congresista Alcorta. Gracias. Yo justamente, gracias, presidenta, pedí la palabra para hacer una aclaración en la cual me he rectificado. La exoneración de la multa es para los peruanos que están en el exterior, porque sí, efectivamente, a mí me tocó una vez estar en un sitio y la gente que vive en una zona pues no puede trasladarse hasta el otro lado, se puede de Chicago a Los Ángeles, no hay forma. Entonces lo que se está haciendo es la exoneración de esa multa para los que están en el extranjero. Lo que me preocupa y quisiera que me aclaren es error es el artículo 29 de la Ley Orgánica de Registros de ley, como norma que oponga al establecimiento de la ley presidente. No, perdón, ahí lo dejo, nada más, gracias. Congresista Velázquez. Presidenta, el artículo 31 de la Constitución establece que el voto es un derecho de los ciudadanos, y también en el párrafo siguiente el artículo 31 establece que el voto es secreto, libre, universal y obligatorio. No estamos modificando la Constitución. Usted bien lo ha precisado. Este es un proyecto que lo ha presentado el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, y lo que pretende es impedir seguir disminuyendo los efectos del criterio de obligatoriedad, imponiendo gravosamente limitaciones a otros derechos que también están protegidos por la Constitución. Entonces, el derecho que tiene todo ciudadano está garantizado en el derecho de votar por quien uno quiere y la obligación que uno tiene.
pero la obligación que tiene uno como ciudadano de ninguna manera puede estar amarrado a una multa y a otra serie de limitaciones que en la práctica son 2 o 3 veces sanción por un mismo acto. No estamos modificando la Constitución y por eso es que el proyecto, creo yo, que no es inconstitucional. Dice el artículo 31, es derecho y deber de los tiene derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil. Eso no lo estamos modificando. A renglón seguido dice, el voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los 70 años. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es limitando las consecuencias derivadas de no haber ido a votar porque consideramos que es gravosa. Ese es el sentido del proyecto y si algunos se van a abstener, ojalá que estudiando mejor el tema en el Pleno se pueda mejorar el texto de esta norma que, como bien lo ha dicho usted, ya para los peruanos en el exterior está exenta y en cambio para los peruanos en el interior no. Entonces la regulación que se plantea yo creo que es un avance, Presidenta, y yo voy a votar a favor de ese. Congresista Alcorta. Una aclaración que no entiendo. Yo también, la primera parte no tengo ningún inconveniente, pero la parte que dice derogarse el artículo 29 de la ley 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación Civil, ¿qué significaba? Que yo, por ejemplo, para después de una votación, para ir a cobrar un cheque, tenía que enseñar mi DNI con la constancia del sticker que estaba puesto en el DNI. Al no estar en el DNI de alguna forma, sí estoy evadiendo la votación. O sea, después de las elecciones, cuando uno va a votar, a ver, Presidenta, cuando uno va a votar, le ponen el sticker en el DNI, ¿no es cierto? Me parece bien. Congresista, ya no hay holograma, ese requisito de colocación del holograma, y eso ya ha desaparecido también. Y lo que se está proponiendo, repito ahora, es toda la eliminación de sanciones administrativas derivadas del hecho de no acudir a sufragar, manteniéndose la obligatoriedad y ajustándose la multa de acuerdo a la distribución y al mapa de pobreza. Una pregunta nomás última. ¿Cómo saben que voté o no voté? Eso, congresista, va directamente, congresista Arce. Gracias, Presidenta. Yo entiendo la intencionalidad que tiene la propuesta, porque limitan muchos derechos civiles. Por ejemplo, transferir un vehículo, una propiedad, vas a pagar algún trámite en el Banco de la Nación y automáticamente, congresista, y viene la respuesta a su inquietud por intermedio de la Presidencia, en el Banco de la Nación va usted a hacer el trámite y automáticamente aparece que tiene una deuda por omisión de ejercicio del derecho electoral. Entonces, eso hace que limite, evidentemente, de que ejercita otros derechos civiles. Pero la objeción que tenemos, Presidenta, aprovecho el espacio, es porque esto requiere un debate mayor. Y eso es muy objetivo para poder evaluar si en el Perú ya estamos preparados para que el voto no sea obligatorio. Entonces, es otro tema, Presidenta. Gracias. Congresista Velázquez. Presidenta, aquí lo que no estamos determinando es que si el voto es obligatorio o no. Con una ley no podemos cambiar la Constitución. La Constitución dice claramente, el voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio. O sea, no podemos cambiar eso. Lo que estamos haciendo es recogiendo una propuesta del congresista Víctor Andrés García Belaúnde en el sentido de que en este país es el único lugar donde te impongo 4 o 5 sanciones por un mismo acto. O sea, te pongo una multa, te limito tal o cual derechos. Eso no funciona en ninguna parte del mundo. Y, Presidenta, pido que se tome en cuenta la carta que ha ingresado a la comisión hoy día a las 10 de la mañana el congresista Víctor Andrés García Belaúnde haciendo una precisión a su propuesta. Y yo creo que todo esto, de aprobarlo en el Pleno, podemos generar un mayor debate, Presidenta. Por eso yo voy a votar a favor del dictamen. Congresista Velázquez, efectivamente ha llegado una carta del congresista García Belaúnde en el cual hace una precisión. Nosotros el dictamen que tenemos es para anular cualquier sanción administrativa derivada del hecho de no sufragar, manteniendo la obligatoriedad y manteniendo además una multa ajustada. Bastante ajustada. En todo caso, lo que se podría hacer, y además, señores congresistas, yo quisiera que tengan en cuenta que este proyecto de ley ya cuenta con exoneración para ingresar a la agenda. Y
me pareció que lo más razonable era que nosotros lo pudiésemos debatir y dictaminar antes en la Comisión de Constitución y luego en el Pleno se harán los ajustes que correspondan, de tal manera que no... al voto el predictamen recaído en el proyecto de ley 3656, que propone establecer la eliminación de toda multa o sanción pecuniaria, administrativa y accesoria al ejercicio del derecho al voto. Los señores congresistas que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Estamos votando, congresistas. Los que estén en contra, los que se abstengan. Vamos a volver a contar, por favor. Los señores congresistas que estén a favor, sírvanse levantar la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Los señores congresistas que estén en contra, los que se abstengan, el predictamen ha sido aprobado por mayoría. Señores congresistas, en contra, Presidenta, mi voto. Conste el voto en contra del congresista Marco Arana. Necesito votar la dispensa del trámite del acta de aprobación del acta a fin de tramitar los acuerdos adoptados. Los señores congresistas que estén a favor. Aprobado por unanimidad, siendo las 12:38 del mediodía, se levanta la sesión. Señores congresistas, vamos a citar a nuestra sesión ordinaria del día de mañana, si acaso el desarrollo del Pleno lo permite. Nos estaremos comunicando con la anticipación debida a fin de superar los problemas que hemos tomado nota, superar el día de hoy. Muchas gracias. Bien, hemos tenido en estos momentos entonces la Comisión de Constitución, esta sesión en donde se debatió si procedía el alza de impuestos a las casas de juego, lo cual pues resultó negativo, ya que votaron a favor de la derogatoria, de derogar este proyecto de ley. Nosotros vamos a continuar, vamos a ir a la Comisión de Cultura, esta sesión que se viene desarrollando en la sala Carlos Torres y Torres Lara del Palacio, de la zona que queda en el edificio de Víctor Raúl Haya de la Torre. Vamos nosotros a escuchar cuáles son los temas que se vienen tratando. Entre ellos, por ejemplo, lo que tiene que ver con predictámenes recaídos en proyecto de ley para declarar de interés nacional la creación del Museo del Sitio en el Santuario Histórico de La Pampa de la Quino. Adelante.